El día que enterré a mi padre. Mi esposo estaba calculando cuánto dinero le tocaría. Mientras yo lloraba en el hospital, él soñaba con coches nuevos. Mientras aún llevaba luto, mi suegra hablaba de viajes al Caribe. No sabían que el verdadero golpe no sería la herencia. Sería mi silencio. Porque una semana después, no solo cambié la cerradura, cambié mi destino. Quédate hasta el final. Porque lo que hice dejó a mi esposo sin casa, sin dinero y sin salida. Sobre los 3 millones de euros, ya tomé una decisión, dije sin levantar la voz. La mitad será para mi madre, y la otra mitad para mí. El silencio que siguió no fue de respeto. Fue de cálculo. Mi esposo, Sergio, ni siquiera esperó a que terminara de hablar. Estiró la mano, tomó la carpeta de la herencia y empezó a hojear los documentos como si fueran suyos. No seas exagerada, Laura, soltó con una sonrisa torcida. Tampoco es para tanto. Con eso al fin podré dejar el restaurante. Ese viejo ya cumplió su ciclo. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. ¿Viejo? Pregunté despacio. ¿Te refieres a mi padre? Pero él ya no me escuchaba. Desde la cocina, mi suegra Carmen apareció con una copa de vino en la mano. ¡Ay, Sergio! Rió. Primero cambiamos el coche, luego nos vamos a Marbella unas semanas. Esta vez sí nos daremos la vida que merecemos. Mi padre llevaba apenas 10 días bajo tierra. Y en esa casa ya estaban celebrando. No lloraban su ausencia. Celebraban su dinero. Me llamo Laura Mendoza, tengo 39 años y durante demasiado tiempo creí que el amor era cuestión de resistencia. Mis padres habían sido dueños de una pequeña cadena de laboratorios en Valencia. No eran millonarios excéntricos, pero trabajaron 40 años sin descanso. Yo era hija única. Crecí entre batas blancas, olor a desinfectante y conversaciones sobre pacientes. Estudié administración sanitaria en la Universidad de Barcelona. Mi padre soñaba con que ampliara el negocio familiar. Yo, en cambio, quería modernizarlo, llevarlo al ámbito tecnológico. Discutimos mucho, pero siempre desde el respeto. Hace 12 años, mi madre murió de forma repentina por un aneurisma. Mi padre y yo quedamos solos en una casa que de pronto se volvió demasiado grande. Fue en ese tiempo cuando apareció Sergio. Nos conocimos en una feria gastronómica. Él trabajaba como encargado en un restaurante de tapas. Era carismático, atento, siempre dispuesto a escuchar. Cuando yo no podía dormir, él me acompañaba por videollamada hasta el amanecer. 2 años después, me pidió matrimonio en la playa de la Malvarrosa. Mi padre, con los ojos húmedos, le estrechó la mano el día que lo presenté oficialmente. He oído que estuviste con ella cuando más lo necesitaba, le dijo. Cuídala. Con mi vida, respondió Sergio con solemnidad. Yo le creí. Una semana después fuimos a conocer formalmente a su familia en Sevilla. Su madre, Carmen, apareció con un vestido rojo brillante, maquillaje excesivo y una risa que llenaba el salón antes que sus palabras. Divorciada desde hacía años, hablaba fuerte, opinaba más fuerte todavía. Así que tú eres la empresaria, me dijo, examinándome de arriba abajo. Qué bien le ha salido el negocio a mi hijo. No supe entonces que esa frase no era un halago. Era una advertencia. Regresé al presente cuando Sergio cerró la carpeta de golpe. Mira, Laura, dijo bajando el tono. Somos familia. El dinero es de los dos. No, respondí esta vez sin sonreír. La herencia es mía. Carmen resopló. Ay, hija, no seas dramática. Tu padre ya no está. Hay que pensar en el futuro. Pensar en el futuro. Durante años yo había pensado en el futuro de todos menos en el mío. Había financiado reformas en su restaurante. Había pagado deudas que se resolverían pronto. Había cubierto gastos que nunca regresaron. Y ahora querían administrar el legado de mi padre como si fuera un premio de lotería. Algo dentro de mí, por primera vez, no se quebró. Se endureció. Sonreí de nuevo. Claro, dije suavemente. Usen el dinero como quieran. Sergio y Carmen intercambiaron una mirada cómplice. No sabían que esa noche había tomado otra decisión. Una que cambiaría todo. La primera vez que conocí al padre de Sergio fue en una comida familiar en Granada. Me observó como si estuviera evaluando una propiedad antes de comprarla. ¿Así que tú eres la elegida?, dijo sin molestarse en disimular su tono. Pensé que mi hijo aspiraría a alguien más llamativa. Y quizá un poco más joven. Sergio rió incómodo.
Esperé que dijera algo sobre mí. Sobre mi carácter. Sobre cómo habíamos construido nuestra relación. Pero no. Papá, ella dirige parte de la red de clínicas Mendoza, respondió con rapidez. Y su familia tiene inversiones inmobiliarias en Valencia. El silencio cambió de forma. Ya no era desprecio. Era interés. Ah, murmuró su padre, acomodándose en la silla. Eso es distinto. En ese momento entendí algo que ignoré durante años. No me estaban aceptando a mí. Estaban aceptando lo que representaba. Un mes antes de la boda, mi padre me entregó las llaves de un ático en Madrid, en el barrio de Salamanca. Es tuyo, me dijo. Pase lo que pase, siempre tendrás un lugar propio. Yo lo abracé emocionada. Cuando se lo conté a Sergio, me besó y dijo: es perfecto. Empezaremos ahí nuestra vida. Creí que hablaba de nosotros. No sabía que hablaba de estabilidad financiera. Los primeros meses de matrimonio fueron una coreografía de ilusiones. Hasta que la rutina empezó a mostrar grietas. Sergio nunca había vivido solo. No sabía cocinar, no distinguía detergente de suavizante y dejaba platos en el fregadero como si desaparecieran por arte de magia. Se me da fatal todo eso, decía con una sonrisa ligera. Tú lo haces mejor. Al principio lo tomé como algo temporal. Después entendí que no tenía intención de cambiar. Yo trabajaba jornadas largas gestionando clínicas, revisando contratos y coordinando equipos médicos. Al volver a casa, encontraba ropa tirada, pedidos sin recoger, cuentas sin pagar. Intenté hablarlo en nuestro segundo año. No puedo con todo, le dije una noche. Necesitamos repartir responsabilidades. Sergio suspiró como si yo estuviera exagerando. Laura, yo también trabajo. Y tú eres más organizada. Si lo haces tú, todo funciona mejor. No fue una discusión. Fue una sentencia. Pero lo que realmente desgastó mi paciencia fue Carmen. Para nuestro primer aniversario le envié una cesta gourmet con productos artesanales y un chal elegante que encontré en una boutique independiente de Barcelona. Me llamó esa misma tarde. Hija, dijo con falsa dulzura. El detalle está bien, pero esperaba algo de marca. Ya sabes, algo que se vea importante. Intenté explicarle la calidad del tejido. No me hables de calidad, interrumpió. Hablo de prestigio. Cuando se lo conté a Sergio, él encogió los hombros. Es su forma de ser. No te lo tomes personal. A partir de ese día dejó de ser un detalle. Se convirtió en una cuota. Carmen empezó a visitarnos con frecuencia. Siempre había una urgencia, un electrodoméstico roto, un viaje pendiente, un favor que resolver. Sergio entregaba dinero sin consultar. Es mi madre, repetía. Y yo, por mantener la paz, ajustaba presupuestos, cancelaba vacaciones y posponía proyectos personales. Durante 8 años sostuve ese equilibrio frágil. Una tarde, en medio de aquella rutina agotadora, recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Hacía semanas que no lo veía con calma. Siempre posponía las visitas porque esta semana estoy saturada o el próximo lunes sin falta. Laura, dijo con una serenidad extraña. Necesito que vengas al hospital. No me explicó más. Cuando entré en su habitación en el Hospital La Fe de Valencia, lo supe antes de que hablara. Su mirada tenía esa paz que no pertenece a los sanos. Es cáncer avanzado, me dijo sin dramatismo. Ya no hay tratamiento posible. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No, papá, no tú también, susurré. Él sonrió débilmente y me acarició el cabello, como cuando tenía 5 años y me despertaban las pesadillas. A veces la vida no pregunta si estamos preparados, murmuró. Solo sucede. A partir de ese día mi mundo se dividió en 3 partes imposibles. Trabajo, casa, hospital. Dormía poco, comía peor. Y aún así, seguía funcionando. Cuando le dije a Sergio que pasaría más tiempo con mi padre, su reacción fue casi administrativa. Bueno, haz lo que tengas que hacer, respondió sin levantar la vista del móvil. Lo visitó una sola vez. 15 minutos. Habló más del tráfico que de la enfermedad. Yo dejé de esperar algo diferente. Una tarde, mientras mi padre descansaba, me miró con una intensidad que me incomodó. ¿Eres feliz, Laura? La pregunta me atravesó. Pensé en los platos acumulados. En las transferencias silenciosas a Carmen. En las conversaciones que siempre terminaban conmigo cediendo. No supe qué responder. Mi silencio fue suficiente. No te acostumbres a resistir por costumbre, dijo con suavidad.
La vida no es una prueba de aguante. Lloré en silencio, y él apretó mi mano con la firmeza que aún conservaba. 3 meses después, se fue. Sin ruido. Sin drama. Como si no quisiera molestar. Organizar el funeral fue una niebla de trámites y abrazos formales. Colegas médicos, antiguos pacientes, vecinos de toda la vida. La iglesia en Valencia estaba llena. Sergio estuvo presente. Pero ausente. No coordinó nada. No preguntó nada. No sostuvo mi mano cuando más lo necesitaba. Carmen apareció con un vestido negro impecable y comentarios sobre lo bien organizado que estaba todo. Al día siguiente recibí la llamada de un notario. Concertamos una reunión en su despacho del centro. Allí me explicaron que, tras impuestos y gastos legales, el patrimonio de mi padre superaba los 2,8 millones de euros. Había invertido durante años en propiedades en la costa y participaciones en clínicas privadas. Todo estaba a mi nombre. Salí del despacho aturdida. No por la cifra, sino por la responsabilidad. Esa noche extendí los documentos sobre la mesa del salón. Revisé contratos, escrituras, estados bancarios. El cansancio me venció y me quedé dormida en el sofá. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté con risas en la cocina. Risas. Me incorporé confundida. Sergio y Carmen estaban allí, inclinados sobre la mesa. En sus manos reconocí los papeles del notario. ¿Desde cuándo revisas mis documentos?, pregunté, la voz aún pesada por el sueño. Sergio levantó la vista, radiante. Laura, esto es increíble. No sabía que tu padre había dejado tanto. Carmen aplaudió suavemente. Casi 3 millones, ¡qué bendición! Ahora sí podremos hacer planes serios. Sentí un frío lento recorrerme la espalda. No habían dicho qué orgulloso estaría. No habían dicho qué pérdida tan grande. Solo hablaban de planes. Y en ese momento entendí que el duelo no era lo único que había terminado. Casi 3 millones, repitió Carmen con los ojos brillantes. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Podemos vivir tranquilos el resto de nuestra vida. No entendí por qué hablaba en plural. Antes de que pudiera responder, Sergio adoptó un tono serio, como si estuviera tomando una decisión empresarial. He estado pensando, dijo. Ese dinero debería dividirse entre mi madre y yo. Es lo justo. Al final, somos familia. Lo miré sin parpadear. ¿Perdón? No seas egoísta, Laura, añadió con naturalidad. Además, así podré dejar el restaurante. Ya he trabajado suficiente. Carmen asintió complacida. Tu padre estaría feliz de vernos prosperar. Sentí algo romperse dentro de mí. ¿Mi padre?, pregunté despacio. ¿El mismo al que llamaste oportunidad inesperada hace 5 minutos? Sergio rodó los ojos. No dramatices. Lo hecho está. Ahora lo importante es transferir el dinero cuanto antes a la cuenta conjunta. Cuenta conjunta. Nunca antes esa expresión me había sonado tan invasiva. Los escuché hablar de coches nuevos, de un viaje por el Caribe, de actualizar nuestro nivel. Yo, en cambio, solo veía el hospital. La mano de mi padre apretando la mía. Su última advertencia. No resistas por costumbre. Sonreí. Una sonrisa suave, casi dócil. Claro, dije. Hagan lo que crean mejor. Carmen aplaudió encantada. Así se habla. Y no descuides el trabajo, ¿eh? No queremos que bajen los ahorros mientras llega la herencia. Asentí en silencio. Esa noche no discutí. No grité. No lloré. Solo observé. Las semanas siguientes fueron una exhibición grotesca de entusiasmo. Sergio renunció a su empleo para planificar inversiones. Carmen empezó a quedarse en casa temporalmente, que pronto se volvió permanente. Desayunaban fuera. Cenaban en restaurantes exclusivos. Llegaban con bolsas de boutiques de lujo. El servicio del hotel en Ibiza fue decepcionante, comentaba Carmen. Esperaba algo más refinado. Mientras tanto, yo trabajaba el doble para compensar los retiros constantes de la cuenta compartida. Tranquila, decía Sergio riendo. En cuanto entre el dinero grande, todo se equilibra. Pero el dinero grande aún estaba en proceso legal. Lo que estaban gastando era lo poco que habíamos construido juntos. Una noche revisé los movimientos bancarios. 100.000 euros en ahorros se habían reducido a menos de la mitad. Ese fue el momento. No cuando insultaron a mi padre. No cuando quisieron dividir su herencia. Sino cuando comprendí que no tenían límites. Un mes después, sin consultarme, reservaron un viaje a Punta Cana. Te vendría bien quedarte trabajando, dijo Sergio casualmente. Alguien tiene que encargarse de las cosas. No me invitaron. No preguntaron.
Se fueron entre risas, gafas de sol y fotos en el aeropuerto. Yo me quedé en el ático vacío. Y por primera vez en años, el silencio no me pesó. Me dio claridad. Hablé con mi abogado. Revisé la titularidad del inmueble. Cerré la cuenta conjunta. Bloqueé accesos digitales. Y cambié la cerradura. Regresaron una semana después. Escuché golpes furiosos en la puerta. Miré la pantalla del portero automático. Sergio y Carmen, aún con camisetas tropicales y piel bronceada, gesticulaban indignados. «Laura, ¿qué significa esto?», gritó Sergio. Activé el intercomunicador. «Significa que ya no viven aquí». «Silencio». «¿Estás loca?», intervino Carmen. «Abre ahora mismo». «He cambiado la cerradura», respondí con calma. «Podemos hablar en el café de la esquina si quieren». Tras varios minutos de discusiones inútiles en el pasillo, se marcharon. Yo me tomé mi tiempo. Me cambié de ropa. Me peiné. Respiré hondo. Cuando llegué al café, estaban sentados rígidos, furiosos. Sergio se levantó de inmediato. «Explícate». Me senté frente a ellos sin prisa. Y por primera vez en 8 años, no tenía miedo de lo que iba a decir. «¿Se puede saber qué significa esto?», exigió Sergio en cuanto me senté. «¿Cambiaste la cerradura? Dame las llaves ahora mismo». Lo miré con una calma que a mí misma me sorprendía. «No tengo ninguna obligación de darte nuevas llaves. Ustedes ya no viven en ese ático». Carmen abrió la boca indignada. «Laura, esto es absurdo. Somos familia». Saqué el sobre que había llevado conmigo y lo deslicé sobre la mesa. Sergio lo abrió con brusquedad. Su rostro perdió color. «¿Divorcio?», murmuró. «¿Hablas en serio?». «Completamente». Carmen comenzó a hablar atropelladamente. «¿Cómo hemos llegado a esto? Después de todo lo que hemos compartido». La interrumpí con suavidad. «Antes de hablar de lo compartido, deberían revisar sus cuentas». Sergio frunció el ceño. «¿Qué cuentas?». «Todo está bien». Aún quedaban más de 50.000 euros en la cuenta conjunta. Sacó el móvil con seguridad. Abrió la aplicación bancaria. El gesto confiado se transformó en desconcierto. «¿Qué? ¿Dónde está el dinero?». Carmen también miró su teléfono. «Esto tiene que ser un error». «No lo es», respondí. «Transferí esos fondos a mi cuenta personal como parte del proceso legal. Mi abogado ya lo gestionó». Sergio pasó del enojo a una sonrisa forzada. «Da igual. Cuando entre la herencia, todo se compensa. En un divorcio los bienes se dividen a la mitad». Lo observé en silencio unos segundos. «La herencia no forma parte de los bienes gananciales», expliqué con serenidad. «Es patrimonio privativo. No se divide». El silencio que siguió fue espeso. Sergio empezó a buscar información frenéticamente en el móvil. Sus ojos recorrían la pantalla cada vez más rápido. «Aquí dice que los bienes heredados no se reparten», balbuceó. Carmen palideció. «Eso no puede ser». «Pueden confirmarlo con cualquier abogado», respondí. Sergio dejó caer el teléfono sobre la mesa. Por primera vez desde que lo conocía, parecía pequeño. «Laura, no tengo ahorros. Dejé el trabajo. ¿Qué se supone que haga?». Respiré hondo. «Asumir las consecuencias de tus decisiones». Su madre intentó suavizar el tono. «Podemos hablarlo. No seas impulsiva». Negué con la cabeza. «No es impulso. Es claridad». Me levanté. No olvidaré cómo celebraron la muerte de mi padre. Ni cómo planearon repartirse algo que nunca les perteneció. Dejé el café sin mirar atrás. El proceso de divorcio fue rápido. No hubo disputa sobre la herencia. La ley era clara. El dinero que había retirado de la cuenta conjunta se reconoció como parte proporcional de los gastos comunes. Sergio, sin empleo y con tarjetas saturadas por viajes y compras, comenzó a acumular deudas. Carmen tuvo que vender varias de sus pertenencias para cubrir pagos urgentes. Terminaron mudándose a un apartamento modesto en las afueras de Sevilla. El contraste con su vida de restaurantes caros y hoteles frente al mar fue brutal. Yo vendí el ático que compartimos. Me mudé a la vivienda que mi padre había comprado años atrás como inversión, un piso amplio y luminoso en Valencia. No dejé de trabajar. Pero ya no trabajaba para sostener a otros. Con la herencia invertida cuidadosamente, aseguré mi estabilidad a largo plazo. A veces, por las tardes, me siento en el balcón con una taza de café y pienso en mi padre. En su última advertencia. En su deseo de que eligiera mi felicidad. No me siento rica por el dinero. Me siento rica por haber recuperado mi dignidad. Y esta vez, mi vida no está construida sobre resistencia.